Vamos a continuar con la intervención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Quienes van a estar a cargo de la conferencia son la licenciada Rita Estrada y el psicólogo Iván Goyes. El tema a tratar va a ser la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Ok. Ante todo, muy buenos días. Les saluda la licenciada Rita Estrada Calle. Estoy con mi compañero Iván Goyes. Somos capacitadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ante todo, reciban un cordial saludo de nuestro superintendente, el ingeniero Hugo Jacome Estrella, y de nuestro intendente zonal, el doctor Carlos Naranjo Mena, y la zonal que es parte de todo lo que es Guayas, Galápagos, Santa Elena, y ahora con la resolución última, pues El Oro, es decir, Machala, ¿verdad? En este momento a nosotros nos toca la intervención y como sabemos que hay cierta confusión de nuestros roles con los de los institutos, quisiéramos por favor que cuando ustedes tengan alguna duda la anoten y si es posible se la pasen a mi compañero o a la compañera que está de moderadora para nosotros ver si en realidad esa pregunta nos corresponde. Vamos a empezar con la disertación. Vamos a recordar lo que dijo el compañero del Instituto de Economía Popular y Solidaria. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale la economía popular y solidaria? Como bien lo establece el artículo 283 de la Constitución de la República, nuestro sistema es social y solidario, es decir, que a partir de la Constitución del 2008 se establece que el sujeto, las personas, están por encima del capital. Y hay formas de organización económica como lo son la privada, la pública, la mixta y la última que es la popular y solidaria. De la que vamos a hablar, de la que vamos a dirigirnos es de la forma de organización económica popular y solidaria. La forma de organización económica popular y solidaria, compañeros, es una forma de organización donde ustedes pueden ejecutarla, pueden hacerla, la pueden lograr juntos o individualmente. Es decir, si ustedes deciden tener una organización en cualquiera de estas que se llame asociaciones o cooperativas, lo pueden hacer. Pero si ustedes hacen o tienen alguna actividad económica y lo quieren hacer solo o junto con su familia, también lo pueden hacer. Cuando nosotros hablamos de economía popular y solidaria, compañeros, estamos hablando de una forma de hacer economía donde se pueden tener actividades de producción, de financiamiento, de comercialización, de intercambio y de consumo de bienes y servicios. Aquí viene la primera pregunta de mí hacia ustedes. Por favor, levanten la mano quienes son asociaciones. Alcen la mano, por favor, quienes son cooperativas. ¿Y los demás compañeros? Ok, vamos a empezar entendiendo la diferencia entre uno y otro sector. Recordando, compañeros, que la forma de organización popular y solidaria la podemos hacer solos o en conjunto, es decir, individual o en organizaciones. ¿Cuál es la diferencia de nuestra forma de hacer economía con relación a la forma de hacer economía privada, pública o mixta? Es fácil. Nosotros debemos cumplir con los principios de la economía popular y solidaria, que son semejantes a los principios del cooperativismo. Y estos, en resumen, son reciprocidad, solidaridad y cooperación. Si ustedes quieren pertenecer a la economía popular y solidaria, compañeros y compañeras, tienen que cumplir con los principios de la economía popular y solidaria y tienen que tener una actividad económica. Aquí el primer requisito y la primera explicación de quiénes pertenecen a este sector. Si usted, su objeto social, la actividad a la que usted se dedica, no es una actividad económica, no pertenece a la economía popular y solidaria.
para pertenecer a este sector debe tener una actividad económica que en el estatuto que se adecúa en nuestra institución se lo conoce como el objeto social. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Dentro de la economía popular y solidaria, compañeros, tenemos sectores. Está el sector cooperativista, está el sector asociativo, las comunitarias y las UEPS. El sector cooperativo se entiende como una sociedad de personas de carácter privado, de orden jurídico. Es decir, que si usted pertenece a una cooperativa, hay ciertos requisitos que se deben cumplir tanto por parte de la institución como por parte de la organización en sí. Y cuando usted sale de esa organización, usted, como ha pagado algo que se conoce como certificado de aportación y como ha estado dando diferentes rubros, a la hora de salir de la organización puede tener su liquidación. El sector asociativo agrupa a personas de carácter natural, pero en el momento en que ingresa tienen que pagar un aporte, ¿verdad? Ese aporte tiene carácter no reembolsable. Usted paga ese aporte, ese ingreso a las asociaciones y usted debe saber que no tiene derecho a reclamarlo. De hecho, mientras usted es parte de una asociación, usted es un asociado o asociada. Y cuando usted sale de la asociación, de la organización, entonces no se lleva nada. Mientras es parte de la organización asociativa, ojo, son asociados, entonces va a disfrutar de todos los beneficios. Pero una vez que sale, señores, hasta ahí nomás llegó sus beneficios. Que quede eso claro. Cooperativas tienen socios y socias. Asociaciones tienen asociados y por ende, como ya les expliqué, no tienen liquidación. Las comunitarias y las UEPS todavía no hay un marco legal completo con las que nosotros podamos manejarnos, mientras que las asociaciones que estaban en la misma situación, con el decreto que salió en julio del 2015, que es el 679, por favor revíselo en nuestra página, establece que las asociaciones tienen que cumplir, en el caso de que no haya especificidades, con todo lo que se le exige a las cooperativas. Y las UEPS, pues dejémoslas tranquilas porque todavía no llegamos a ellas, aunque ya se tiene un marco general. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. ¿Cuáles son las organizaciones que no forman parte, o mejor dicho, no están sujetas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria? La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, más conocida como LOEPS, es la ley y el reglamento que rige a las organizaciones que forman parte de la superintendencia. Para formar parte de la superintendencia, compañeros, su objeto social, su actividad, ¿qué tenía que ser? Económica, perfecto, compañera. Entonces, las organizaciones cuyo objeto social o el motivo, la razón por la que se han unido no es económico, no pertenecen o no están sujetas a la LOEPS. Este es el caso de las organizaciones deportivas, religiosas, laborales, estudiantiles, gremiales y sindicales. Cuando hablamos de gremiales o sindicales, hablamos textualmente de su objeto social. Si no tienen una actividad económica, por ende, no pertenecen o no están sujetas a la LOEPS. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la institución que supervisa, controla, vigila las organizaciones que forman parte de este sector, tiene varias atribuciones que están estipuladas en la ley y el reglamento, en la ley en su artículo 147 y en el reglamento en el 154. Primero, controlamos las actividades económicas y sociales, otorgamos la personalidad jurídica y disponemos de registros. Señores,
cualquier organización que ha decidido irse por la línea y cumplir con los principios de la economía popular y solidaria y tienen una actividad económica, solamente la superintendencia da la vida jurídica. Si ustedes son de alguna organización que antes las había constituido o tenían la base jurídica del MIES, del MAGAC, de tantas instituciones que antes les daban, todas esas organizaciones, si tienen una actividad económica y no han adecuado estatutos, señores, entonces no tienen vida jurídica, porque nosotros somos los únicos que damos la vida jurídica y al mismo tiempo que damos la vida jurídica, disponemos al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para que disponga su respectivo registro. Cuando hablamos, compañeros, por ejemplo, de velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones, también estamos encuadrando los servicios de la SEPS, de la superintendencia. Entre los servicios que la superintendencia brinda está, por ejemplo, el registro de socios, porque a diferencia de lo que muchos de ustedes creen, nosotros no aceptamos ni rechazamos socios ni asociados. Son ustedes como organizaciones dentro de su estructura quienes dicen usted sí, usted no. Y van a la superintendencia solamente a registrar la entrada o la salida de los socios o de los asociados. Nosotros, por ejemplo, sí calificamos a los gerentes en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, pero nosotros, señores, no calificamos, por ejemplo, en el caso de las asociaciones, a los administradores. Eso los eligen ustedes, tomando en cuenta lo que está en la ley y el reglamento. Nosotros calificamos a los auditores, tanto internos como externos, en este caso para las cooperativas, y en su caso, ustedes son los que deciden quién va a ser sus presidentes del Consejo de Vigilancia. A nosotros también se nos da la atribución y al mismo tiempo damos el servicio de todas las consultas que tiene que ver con el sector, que para esto al final vamos a presentar unas diapositivas donde ustedes van a tener los correos, los teléfonos y alternativas para contactarnos. Adicional a eso, también es importante, compañeros, que nosotros no somos reguladores. Repito, no somos reguladores. Nosotros somos los que hacemos supervisión, control y vigilancia. En su caso, en su situación, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social es quien los regula. Y la diferencia entre quien controla y regula, pues obviamente ellos son los que sacan las leyes. Y nos dicen a la superintendencia que se ejecute y ustedes controlen que se cumpla. Hasta aquí la intervención mía. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna consulta con relación a estos temas. ¿Algo que se me olvidó? Buenos días. Sí, le escucho. Sí, Buenos días, distinguida panelista. Mi pregunta es que nosotros somos cooperativa. Ya hemos ingresado la documentación a la superintendencia. Ya adecuamos los estatutos. Mi pregunta es, porque nosotros nos formamos cuando fue el bienestar social y tenemos nuestro acuerdo ministerial, etcétera. Pero al oírle a usted, es decir que nosotros ingresando los estatutos, adecuándonos, y ustedes devolviéndonos, nosotros recibimos otro acuerdo ministerial. ¿Ya? Porque no nos sale todavía. ¿Esa es la pregunta? Sí. Ya, ok. Primero, nosotros somos de la Intendencia Zonal 5, que como al principio dije, abarcamos lo que es Guayas, Santa Elena, Galápagos, El Oro y Los Ríos. Si usted pertenece a cualquiera de estas provincias, tiene que ver con la Intendencia Zonal 5 con el doctor Carlos Naranjo, primero. Segundo, el solo hecho de que una organización se llame cooperativa
ya pertenece a la economía popular y solidaria. Segundo, y la última, compañero, según el decreto del presidente Rafael Correa, ahora se han puesto nuevas directrices para la constitución de las organizaciones. Por ende, ciertas organizaciones que están en el proceso anterior ahora deben asistir a la superintendencia porque les van a direccionar de cómo va a ser el nuevo proceso, que va a ser incluso mucho más rápido. Ahora, hay que ver también si no hay una especificidad en el tema que usted nos trata. Eso ya son temas puntuales que con mucho gusto al final nosotros lo podemos atender. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Y sí, señores, ustedes pueden tener su acuerdo ministerial de cualquier otra institución, pero si tienen actividad económica y pertenecen a la economía popular y solidaria, entonces tienen que adecuar estatutos en la superintendencia. Caballero. Aló, ya. Una pregunta, tratándose de la Superintendencia de Economía Popular Solidaria, ¿tiene competencia en un caso de alguna comunidad que de pronto una ONG intervenga, ya los asocie, los conforme una cooperativa de inversiones, controlan, regulan eso, cómo les dan viabilidad? Porque se trata de ciertas comunidades que a veces necesitan el crédito, necesitan su financiamiento. Viene una ONG extranjera que de pronto los quiere apoyar, ¿ya? ¿Ustedes cómo controlan eso, cómo apoyan o dan viabilidad para que esté enmarcado dentro de los principios y estatutos que ustedes mismos promueven? Muchas gracias. Ok. Ustedes como organizaciones están en su derecho de recibir cualquier apoyo de cualquier organización que les haga acompañamiento, pero en lo que tiene que ver con eso hay otras entidades de apoyo, por ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, que los puede acompañar. Si no es una organización de producción, comercialización, financiamiento, consumo de bienes y servicios e intercambio, no pertenece a la economía popular y solidaria. Pero de ahí, quien lo pueda apoyar o quien lo pueda ayudar, eso es un derecho que toda organización tiene. ¿Le respondí su pregunta? Ok. Muy buenos días. Se habla de cooperativas, de asociaciones. ¿Cómo sería el proceso cuando se lo hace individualmente? El proceso todavía no podemos hablarlo porque, como le dije, todavía no hay un marco específico de las UEPS, que son las Unidades Económicas Populares Solidarias. Pero todavía no hay un marco específico para ellos. De hecho, todavía no se están regularizando. Porque estamos hablando de actividad económica, pero individualmente también se puede hacer actividad económica. ¿Ya? Ya en ese caso decía cómo plantearlo y cuál es el proceso. Ya le entendí. Ok. Compañeros, les pregunto, ¿los artistas cobran por cantar? ¿Los profesionales, por ejemplo, un maestro, un profesor, cobran por hacer su actividad? Pero el hecho de que ellos se unan, se agrupen en una organización, depende de qué actividad o por qué se han unido. Si ellos se unen, por ejemplo, objeto social, defender y seguir en la lucha de nuestros derechos, ¿eso es una actividad económica? No. Entonces, no pertenece a la economía popular y solidaria. Y cuando hablamos de los UEPS, o sea, las Unidades Económicas Populares y Solidarias, cuando hablamos de una individualidad, hablamos cuando hay cualquiera de las 5 actividades que le hablé, que es producción, intercambio, etcétera, etcétera, pero no está incluida, por ejemplo, las actividades profesionales, como bien lo puse ahí. En este caso sí se puede hablar de emprendimiento, o sea, de pronto… Claro, y eso, cuando hablamos de emprendimiento es un término general que se puede utilizar en cualquier sector, pero cuando hablamos de la economía popular y solidaria, hablamos de un emprendimiento donde usted se compromete a que sus actividades económicas están basadas en los principios de la economía popular y solidaria. Esa es la diferencia entre unas organizaciones del sector privado, por ejemplo, y nosotros, que nosotros nos basamos en la economía popular y solidaria en sus principios, mientras que usted, por ejemplo, como una persona individual,
tiene el grosso, el grande, la mayoría de la ganancia al final, porque usted sí tiene un fin de lucro, las organizaciones de la economía popular y solidaria, incluso las cooperativas de ahorro y crédito, no tienen fines de lucro. Su objetivo principal no es hacer dinero, sino satisfacer las necesidades de la mayoría de todos sus integrantes, inclusive la necesidad económica. Hasta aquí, compañeros. Ahora el compañero Iván va a tocar el segundo punto de lo que es la intervención. Bien, buenos días, compañeros. Mi nombre es Iván Goyes, también funcionario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El tema que vamos a ver en este momento es la institucionalidad de la economía popular y solidaria. Pero antes de ingresar a este tema, quiero tomar las palabras del compañero que estuvo hablando de la cooperativa Salinerito. Y precisamente en las capacitaciones que nosotros damos con mi compañera Rita, tomamos ese ejemplo por ser una organización que se ha superado, por ser una organización que ha cumplido y sigue cumpliendo con los principios de la economía popular y solidaria. Y por eso lo ponemos como ejemplo, ¿no? Muchos pensamos que por pertenecer a la economía popular y solidaria somos pobres o pequeños, pero eso no es así. Somos parte fundamental del desarrollo económico del país y del cambio de la matriz productiva. Somos la fuerza laboral de este país. Por lo tanto, no podemos pensar jamás que somos pequeños y mucho menos pobres. Yo también les puedo hablar de una asociación de alrededor de 500 o 600 asociados que exportan a Suiza 20 millones de dólares al año. Entonces, no estamos hablando de pequeños ni de pobres, estamos hablando de una economía que mueve al país. Es por eso que ahora ha sido tomada en cuenta como una forma de economía a la economía popular y solidaria. Ya ingresando al tema de la institucionalidad de la economía popular y solidaria o de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Cuando hablamos de institucionalidad, estamos hablando de la familia, de todos los componentes que forman la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Muchos de nosotros pensamos que solo existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o algunos que conocen al IEPS, al Instituto de Economía Popular y Solidaria, como un ente de fomento, ¿no? Pero no es así. Nuestra institucionalidad, nuestra familia, todo lo que conforma la Ley de Economía Popular y Solidaria son 5 entes. El ente rector, que está conformado por un comité interinstitucional. A su vez, este comité interinstitucional está conformado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad y el Ministerio Coordinador de Políticas Económicas. Son ellos los que toman o deciden las grandes políticas, las grandes decisiones que se toman en la economía popular y solidaria. Para ponerles un ejemplo, es más o menos lo que hace la FIFA, ¿no? La FIFA toma las grandes políticas dentro del fútbol. Ellos deciden cuántos árbitros, el tiempo de juego de un partido, ellos deciden las seguridades que debe haber en los estadios para que se desarrolle un partido de fútbol o un mundial. Asimismo, este comité interinstitucional es quien hace esas grandes decisiones, quien toma estas grandes decisiones. Y como ustedes ven ahí, o como algunos que puedan observar en la diapositiva, no está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. No forma parte de ese comité interinstitucional la Superintendencia. Además de este comité interinstitucional, también existe una asesoría y un consejo consultivo. Ellos se reúnen y toman las grandes decisiones de la economía popular y solidaria. Después llaman al ente de regulación. Al ente de regulación le dicen, bueno, hemos decidido que tenemos esta problemática en la economía popular y solidaria y vamos a resolverlo. Por lo tanto, deben ustedes como órgano de regulación emitir las distintas resoluciones
que se necesitan para ir normando el buen desarrollo de la economía popular y solidaria. Ellos emiten estas resoluciones. Por lo tanto, usted cuando vea una resolución, aquellos que son parte de las cooperativas podrán ingresar a la página web de la superintendencia y encontrarán las diferentes resoluciones emitidas por el MCDS, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que es el ente de regulación, es el ente que emite las diferentes normativas, las diferentes resoluciones para normar el sector de la economía popular y solidaria. Y ustedes encontrarán resolución MCDS y el número que corresponda. Por ejemplo, les pongo una, la resolución MCDS 004, que es la que dicta, la que da las pautas, las que da las normas del procedimiento parlamentario, de cómo usted debe llevar una asamblea, de cómo usted debe llevar un acta, de cómo usted debe realizar una convocatoria para realizar una asamblea en el caso de una cooperativa, por ejemplo. Después del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que es el ente de regulación y que tampoco forma parte la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, está el ente de control. Y recién ahí entra la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Cuando el cuando el órgano de regulación, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, emite esa resolución, y en ese momento es oficializada, es promulgada en el registro oficial. En ese momento nos dicen a nosotros, nos llaman como superintendencia, hemos emitido una resolución, controlen ustedes que se cumpla lo que esa resolución dice. Es decir, nosotros también como superintendencia cumplimos órdenes y cumplimos la Ley de Economía Popular y Solidaria. Ustedes pueden revisar la Ley de Economía Popular y Solidaria y se van a encontrar con un capítulo en la que solamente nos dice a la superintendencia o nos da las atribuciones de qué es lo que debemos y tenemos que hacer. Y también están las sanciones para nosotros si no cumplimos con nuestro trabajo de supervisar y vigilar que se cumpla la ley. Es más o menos parecido al Consejo de Vigilancia, ¿no?, de su organización. ¿Qué hace el Consejo de Vigilancia? El Consejo de Vigilancia en su cooperativa verifica, supervisa, controla, hace una auditoría interna. El compañero decía que debe existir un control interno. Ese control interno de las organizaciones debe ser y es responsabilidad y es atribución del Consejo de Vigilancia. Ellos son los responsables de supervisar, de hacer la auditoría interna. Eso es lo que hace la superintendencia. Supervisa que se cumpla la ley, el reglamento y los procedimientos que están escritos en la ley y que no fueron obviamente escritos por la superintendencia. Después tenemos el ente de fomento y ahí entra el IEPS, ahí entra el Instituto de Economía Popular y Solidaria como un ente de acompañamiento y fomento, como un ente de desarrollo, ¿no? Precisamente ahora nosotros tenemos una gran demanda de creación de cooperativas y de asociaciones por ciertas políticas públicas que se están dando y por ciertos programas que se dan, como por ejemplo Hilando el Desarrollo, ¿no?, y que pide que sean organizaciones que estén bajo el control y la supervisión de la superintendencia. Por lo tanto, estas organizaciones necesitan constituirse formalmente dentro de la economía popular y solidaria y estar bajo la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y después tenemos el ente de seguridad financiera, pero este ente de seguridad financiera no está relacionado al sector no financiero, es decir, a ustedes, a la EPS, al sector no financiero. Porque esto solamente está relacionado al sector financiero, es decir, a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no?, y a los bancos y cajas comunales que hacen intermediación financiera, que tienen dentro de sus estatutos el objeto social o la actividad de
realizar actividad financiera, de captar dinero y colocar dinero. Pero como esa no es la actividad de las cooperativas de producción, de las cooperativas de comercialización, cooperativas o asociaciones de producción, comercialización, intercambio, entonces no tiene absolutamente injerencia en nuestro sector, ¿no? Bien, es importante y creo importante también en esta capacitación, en esta intervención, dar cuáles son los pasos y cuál es el proceso de constitución de una cooperativa o de una asociación, porque conocemos que existen asociaciones que no tienen todavía la personalidad jurídica y que están actuando de hecho y no de derecho. ¿Por qué ser parte de la economía popular y solidaria? Para poder servirnos o para poder obtener estos beneficios que las políticas públicas brindan a aquellas organizaciones que están dentro de la economía popular y solidaria. Y les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, para las cooperativas de transporte, tienen el programa de chatarrización, tienen el programa de recursos, de créditos. Para el sector de la pesca tienen el beneficio de la chatarrización de los motores, ¿no? Entonces son beneficios que solo los obtienen aquellas organizaciones que están formalmente y que tienen personalidad jurídica dentro de la economía popular y solidaria. El primer paso nos dice que es acercarnos a atención al usuario y hacer la reserva de la denominación de nuestra organización. Cuando nosotros, bueno, vamos a ir revisando cada uno de estos pasos y ahora solo se los voy a nombrar. El paso 2 nos habla de la organización, generación de los requisitos, y en el tercer paso ya es la concesión de la personalidad jurídica de la organización. En este caso vamos a poner como ejemplo a una asociación. Los asociados, para poder constituir una asociación, dice la ley que se necesita como mínimo 10 personas. No puede haber o no puede crearse una asociación, no puede dársele personalidad jurídica a una asociación si tiene menos de 10 personas. Bien, se debe crear una cuenta que es de la organización con un salario básico unificado. Hay una resolución que nos permite pagar solo el 50% o crear este monto solo con el 50% del salario básico unificado. Pero el salario básico unificado no es por cada uno de los integrantes. El salario básico unificado es en conjunto de los 10, ¿no? Es dividido para los 10 o los 20 o los 30 que vayan a conformar o que vayan a crear esa organización. Bien, las cuotas de admisión ordinarias y extraordinarias de los asociados tienen el carácter de irreembolsable. Ya esto nos explicó la compañera Rita, que cuando nosotros creamos una asociación, pues nos vamos de la asociación, en ese caso no somos sujetos de que nos reembolsen ese dinero, de que nos liquiden ese dinero, a diferencia de las cooperativas que ahí sí se da la indemnización, ¿no? La estructura interna de una asociación es la Junta General, la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia, el administrador que también ostenta el cargo de representante legal de la organización y obviamente el secretario de la organización. No se puede constituir asociaciones con fines de vivienda o transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que no existirá por ley una asociación de vivienda o una asociación de transporte. Las asociaciones solo deben ser de producción, comercialización, intercambio de productos, ¿no? Bien, seguimos. El primer paso. Les decía que el primer paso es ir a la superintendencia, hablar con el compañero que se encuentra en atención al usuario y hacer la reserva de la denominación.
¿Qué es la reserva de la denominación? Es el nombre que usted decide para su organización. Es cómo quiere que su organización se llame. Asociación y el resto del nombre, ¿no? Usted deberá tener 3 nombres o deberá proponer a la superintendencia 3 nombres. ¿Por qué le pedimos 3 nombres? Porque si en algún momento usted decidió un nombre parecido al otro, a otro que ya existe, entonces va a haber un homónimo, ¿no? Entonces, por eso le pedimos 3 nombres, posibles nombres ya de la organización. Esto lo revisará y se lo dará el compañero que está en atención al usuario. Es personal, obviamente, ¿no? Después, el analista de atención al usuario validará la denominación y le entregará una certificación. Le entregará una certificación en la que ya su nombre queda validado por 90 días. En esos 90 días, ¿qué tendrá que hacer usted? En esos 90 días usted tendrá que conformar o designar a quienes van a ser sus directivos en la organización. Una vez que usted conforma esos directivos, tiene 90 días para hacerlo, una vez que usted conforma esos directivos, usted llena una acta que le va a poder, una solicitud, va a llenar un formulario para constitución de una organización. ¿Qué es lo que los compañeros de atención al usuario siempre nos han dicho? Que hay muchas confusiones con las fechas cuando se va a crear una organización. Las fechas generalmente hay que ponerlas después, o la fecha es después de haber creado o de haber hecho la reserva de denominación. Y el nombre de la organización siempre terminará en el acróstico. Tenemos que poner el nombre completo de la organización más el acróstico. Aquí estoy poniéndoles la solicitud de reserva de denominación, que ustedes lo podrán bajar, está a disposición de todas las personas y que está en la página web de la superintendencia, www.ceps.gov.es. Tenemos también el segundo paso, que es la generación de los requisitos. Ya les había comentado que es cuando usted dentro de su organización ya va a designar quiénes van a ser sus directivos. Este formulario formulario único de constitución de una organización lo llena con todos los nombres de sus directivos y lo lleva a la superintendencia, ¿no? Ahí le va a receptar y va a tener el acompañamiento de un abogado de la superintendencia que le va a guiar con respecto a llenar estos formularios. Bien, una vez que usted llena, en 2 días tendrá su organización conformada. En 2 días tendrá que regresar a la superintendencia y la superintendencia le entregará el registro de la directiva, le entregará la personalidad jurídica de la organización, le entregará los estatutos de la organización y el registro de socios o asociados fundadores. Además, la superintendencia también le generará el RUC de la organización. Y automáticamente le enviará el SRI un correo al correo de la organización que usted haya puesto para que con una clave usted pueda ya imprimir el RUC de su organización. Bien, de ahí tenemos ya en pantalla cuáles son nuestras líneas de contacto con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es importante que ustedes, ya organizaciones conformadas, pueden a la Superintendencia pedir capacitación de manera gratuita, sin ningún costo. Nuestros funcionarios van a donde usted pida la capacitación, pero eso sí, usted deberá reunir alrededor de no más de 5 o 6 organizaciones para nosotros poder ir por esas 5 o 6 organizaciones de manera gratuita a darles la capacitación en los temas de economía popular y solidaria, ¿no? Están en pantalla, pues, preguntas frecuentes al correo contáctenos@ceps.gov.es, preguntas específicas de procesos de acopio o correos electrónicos a la dirección talleres@ceps.gov.es
y preguntas de carácter jurídico y técnico, enviarlas por favor por escrito a una solicitud dirigida al ingeniero Hugo Jacome Estrella, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Asimismo, tenemos los números de teléfono de la Superintendencia, que los puede encontrar en la página web de la Superintendencia y comunicarse vía telefónica directamente con los funcionarios de la Superintendencia, ¿no? Hasta aquí mi intervención.